Estamos en el día jueves y como les adelantábamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy vamos a conversar sobre la libertad económica en Centroamérica y en el mundo. Algunos reportes a nivel mundial hablan que la libertad económica se replegó en Centroamérica en los últimos años. ¿A qué se debe esto? Vamos a analizar precisamente algunos puntos específicos. ¿Cuáles son esos parámetros a través de los cuales se mide la libertad económica de la que se goza en algunos países? De esto estaremos conversando hoy con expertos que nos visitan aquí en Noticiero Hechos AM. Pero pongamos algunos puntos en contexto y luego pues se los presentamos a ustedes. Un informe revela que en Centroamérica se redujo la libertad económica en la mayoría de países durante 2017 a 2019. Algunos de los factores que más influyeron para esta situación son las regulaciones, la libertad para el comercio internacional, el sistema legal y los derechos de propiedad. Es de destacar que El Salvador fue el único país que mostró un ligero avance. Sin embargo, esto no puede calificarse como un cambio de tendencia, sino como un resultado obtenido a partir de factores mayoritariamente exógenos. Expertos señalan que una condición importante para la libertad económica es el conjunto de regulaciones y normas formales que fomenten los acuerdos libres y voluntarios que no obstaculicen la entrada de los mercados. Es decir, que de nada sirve controlar el gasto del gobierno si las regulaciones no permiten que el mercado responda a las necesidades de los consumidores. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas de interés económico. ¡Comenzamos! Así es, les vamos a presentar a nuestros invitados de esta mañana de jueves aquí en Hechos AM. Saludamos a Irving Cordero de la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Irving, un gusto saludarlo, bienvenido a El Salvador y bienvenido a Hechos AM. Muchas gracias, un gusto estar por acá. Un placer que nos acompañe. También está con nosotros Luis Loria, él es del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social de Costa Rica. Sí, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes. Bien, quizás comencemos conceptualizando qué debemos entender por libertad económica. Algunos dan algunas, digamos, definiciones que son un tanto simplistas, que dicen que es la libertad que las personas tienen o el derecho natural de la persona a ser dueña del valor que genera. Eso es lo que dicen algunos. Otros como dan unas definiciones mucho más complejas, pero desde su punto de vista, ¿qué tenemos que entender como libertad económica? Sí, la libertad económica, tal y como se entiende en el reporte que nosotros presentamos, que se fundamenta en estudios que ha hecho durante muchísimos años el Instituto Fraser de Canadá, es un estudio que no es subjetivo, se basa exclusivamente en datos comparables entre distintas economías, donde mide cómo se ubica el país en 5 pilares que considera que son claves. Estos son buen dinero, la facilidad para comerciar internacionalmente, sí, el tema del sistema legal y derechos de propiedad, el tamaño del gobierno y la regulación. ¿Por qué? De acuerdo con los estudios del Instituto Fraser para el mundo, estos son áreas importantes, porque se ha demostrado que los países que son más, que gozan de mayor libertad económica, de acuerdo con esta definición, que no es subjetiva, es muy concreta, sí, logran mayores niveles de prosperidad medido como PIB per cápita y también de bienestar en varios indicadores sociales. Entonces, la idea es que si los países logran moverse hacia mayores grados de libertad, van a lograr gozar de mayores grados de prosperidad y bienestar para sus ciudadanos. De hecho, tenemos algunos de los países que son considerados ejemplos por el mismo informe del Instituto Fraser. Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos están entre los que se podría decir son el ejemplo de las libertades económicas a nivel mundial. Pero si fuéramos médicos y le tenemos que tomar, en este caso, la temperatura Centroamérica de cómo está en libertades económicas, ¿qué encontramos? Sí, por ejemplo, se ha visto en este último análisis, se ha visto un desmejoramiento en lo que es el índice de libertad económica. Solamente El Salvador tuvo un leve crecimiento en el aspecto de la libertad económica. Entonces, eso significa que tenemos grandes oportunidades de mejora en buscar cómo avanzar en los 5 pilares que planteaba muy bien Luis Loría. ¿Por qué? Porque como bien decía, se traduce en prosperidad o se puede traducir, al no haber libertad económica, en pobreza. Tenemos uno de los países, por ejemplo, con menos libertad económica, que es el caso de Venezuela.
vemos que un Estado fallido, ¿verdad? Y que está padeciendo una de las crisis económicas más terribles de Latinoamérica. Entonces, como región centroamericana tenemos enormes desafíos y sobre todo hay que destacar en el ámbito de las regulaciones. Ni siquiera nosotros, como países centroamericanos, además de que se firmó el C4, hemos logrado una homologación, por ejemplo, para el asunto de las aduanas, que fue en la materia que estuvimos analizando el año pasado con respecto al índice de libertad económica. Es decir, 2 países nada más lograron homologar, pero los otros países tienen diferentes trámites a la hora de entrar, igualmente a la hora de los impuestos. Es decir, necesitamos como región centroamericana lograr de manera mancomunada, lograr esfuerzo en aras de conseguir mayor libertad económica para lograr mayor riqueza en nuestros países. También hablaban de que la libertad económica en Centroamérica se ha replegado en los últimos años, pero en el caso de El Salvador ha avanzado. Pero hablaba de que esto se debe a factores exógenos. ¿Qué debemos entender cuando se refiere a esto, que son factores externos, que no tienen nada que ver, digamos, con lo que está pasando tal vez dentro? Sí, factores exógenos son aquellos que no obedecen a decisiones internas que se toman en el país. Entonces, qué sé yo, mejora la facilidad de comerciar, mejora variaciones en la demanda de productos de El Salvador, por ejemplo. Entonces, esos son factores exógenos que no necesariamente son resultado del gobierno moviendo las palancas para lograr que se logren estos resultados. A mí me gustaría, digamos, poner el énfasis en la lupa en el tema de regulación del mercado laboral, que es el que tiene el énfasis este estudio. ¿Por qué? Porque yo creo que ayuda a entender por qué a mí ciudadano, a mí persona, sí, me interesa, digamos, estas mediciones del índice, digamos, ¿no? Porque uno puede pensar, no es algo muy abstracto, o sea, ¿cómo me afecta a mí? O sea, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, en 4 de los pilares salimos muy bien en las puntuaciones, en los rankings, pero en el mercado laboral es un desastre, estamos en el sótano, en la posición 123. Entonces, ¿cómo se traduce en problemas para los ciudadanos? En altos niveles de desempleo, altos niveles para convertirse en un empleado formal y tener acceso a otros beneficios, digamos, que permiten crecer y tener una mayor productividad. Entonces, esos obstáculos laborales se convierten ya en obstáculos para mejorar la prosperidad y el bienestar a nivel de las familias y de los individuos. Sí, hay factores importantes, como ya decía el señor Loría, decía que la libertad económica se basa en estos 5 pilares. De hecho, vamos a analizar cada uno sobre cómo está, digamos, la región centroamericana con estos temas. Él hablaba del tamaño del gobierno. Esto es uno de los factores que se mide. El sistema legal, que se refiere a la independencia del poder judicial en un país. La moneda sana, que es otro de los factores que se mide, la libertad de comercio internacional y la regulación crediticia y de actividad empresarial y laboral. Estos son los factores, pero comencemos hablando sobre cómo están los países centroamericanos con estas mediciones. Comencemos analizando factores como el tamaño del gobierno. El informe señala un retroceso de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Honduras. El Salvador es el que avanza. ¿A qué se refiere esto específicamente cuando hablamos del tamaño del gobierno? Bueno, en el caso de Nicaragua, hasta el 2014-2015 teníamos una buena puntuación. Es decir, esto implica qué tanta burocracia, y esta burocracia obviamente es igual a qué tanto impuesta, qué tanta carga impositiva recae, ¿verdad?, en la ciudadanía. Entonces, en este caso, nosotros hasta el 2014 llevábamos un tamaño de gobierno, estábamos en el promedio. Sin embargo, la falta de instituciones, es decir, en este caso, la importancia, cuando cabe el asunto de la imparcialidad en las cortes y el respeto de los derechos de la propiedad, que en el caso de Nicaragua ha tenido en los últimos años, después de una enorme crisis que tuvimos en el año 2018, ha venido obviamente descendente. Entonces, el tamaño de gobierno se refiere tanto a las empresas de gobierno como esa enorme burocracia que existe y que se traduce en mayores impuestos. Entonces, ¿a qué debemos de apostar? Y un poco lo que proyecta el índice. Deberíamos de apostar a gobiernos mucho más pequeños, que no intervengan en los procesos de mercado.
Llama la atención el tema en el que dice El Salvador avanza, porque si analizamos cómo se ha visto la situación a nivel interno, los sectores empresariales se han quejado de los excesos de trámites. De hecho, la embajadora de Estados Unidos que estuvo aquí y que salió recientemente porque concluyó su periodo, Gina Elizabeth Mains, decía que ella había aprendido una palabra aquí en El Salvador: tramitología. Ella decía que era increíble la cantidad de cosas que se tienen que cumplir cuando se busca fortalecer las actividades empresariales. Pero decía, El Salvador avanza en este tema, pero realmente vemos que el debate a nivel interno persiste respecto a esta situación, que en determinado momento se vuelve un obstáculo para la atracción de inversiones, se vuelve un obstáculo para el desarrollo de proyectos. De hecho, se ha hablado en las últimas semanas que habían miles de proyectos estancados por producto de estas situaciones de trámites incumplidos. Sí, esa es una realidad que enfrenta no solo El Salvador, sino todos los países de Centroamérica. Esos obstáculos, ¿verdad?, para hacer negocios que se generan en excesos de regulaciones, de procesos, de trámites, que no se resuelven, que ahuyentan la inversión. Y entonces eso es un punto clave, digamos, para entender, o sea, por qué, a pesar de que algunos de los países aparecen entre los grupos, entre los países más libres del mundo, el caso de El Salvador me parece que así es. ¿Por qué no goza de los mismos niveles de prosperidad y bienestar? La clave es que para que te vaya bien como país, tenés que estar bien en los cinco pilares. Entonces, por decirlo de una manera gráfica, si tenemos un banco con 5 patas, si está bien la pata del tamaño del gobierno, está bajo control, si estamos comerciando internacionalmente, si tenemos un sistema legal que es aceptable, pero la regulación es un desastre, eso no permite construir las bases que se requieren para aprovechar todas esas oportunidades que brinda la libertad económica. En otras palabras, lo que nos dice es dónde se deberían focalizar los esfuerzos para lograr los avances que se ven en otras áreas que sí existen. Pero sigamos analizando. En el caso del sistema legal, es decir, un poder judicial independiente y que dé garantía de derechos de propiedad, solo Costa Rica destaca como que tiene bien esa pata del banco. El resto de países parece que están un poco inestables. Sí, eso también permite señalar que no existe digamos una receta única para aplicarle a todos, ¿verdad? Cada país tiene sus particularidades y eso se reconoce en las mediciones que hace este índice. Entonces, por eso también en el informe que se está presentando hoy acá en El Salvador y que ya hemos preparado por varios años, se destacan país por país un conjunto de recomendaciones que se deberían adoptar para poder avanzar en términos de libertad económica y en beneficios para la población. Vamos con el otro punto que está dentro del análisis que se hace a través de este informe o de este índice de libertad económica. El buen dinero o moneda sana. Subieron en el índice El Salvador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala decrecieron. Sí, a pesar de ciertas variaciones, en algunos casos más pequeñas que otras, la realidad de los países de Centroamérica es que el buen dinero ha dejado de ser un problema, ¿verdad? Costa Rica tiene niveles de inflaciones de entre 1 y 2% durante los últimos 5 años al menos. Panamá, El Salvador tienen el dólar como moneda, una moneda muy sana. Y entonces ya los problemas estos que se relacionan con inflación, con que le roban el poder adquisitivo a la gente, ya no están ahí. Entonces, ese pilar de buen dinero realmente no es de los que preocupan para el caso de Centroamérica. Ahora bien, hablamos de la libertad de comercio. Ya Irving hacía también alguna alusión a este punto en específico. Libertad de comercio se degradó en todos los países de la región, en Centroamérica, en lo que se refiere pues al Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. Sí, por ejemplo, esto alude a lo que es la facilidad tanto de exportación e importación. ¿Qué tanto se castiga a través de aranceles, vía aranceles, que importemos productos? ¿Cuánto encarece y cuánto afecta al consumidor? Y eso también se refiere a algunas políticas públicas de proteccionismo en aras en detrimento de los consumidores. Entonces, lo que busca o lo que se promueve acá, lo que se plantea el índice acá, es obviamente que al haber mayor libertad de comercio internacional,
obviamente se benefician no solamente los países a través de la transacción, ¿verdad?, de bienes y servicios, sino que también la ciudadanía. Es decir, se permite también una mayor competitividad y no esos proteccionismos a veces que son sumamente dañinos. Hay un caso bastante paradigmático, que es el caso de Uber. En algunos países, por ejemplo, de Centroamérica, el caso de mi país, no se permitió, por ejemplo, que hasta las cooperativas que dan un mal servicio de taxi, sí, de transporte, se negaron que entrara Uber. Y el gobierno les terminó concediendo. Es decir, está prohibido en mi país que haya Uber. Entonces, sí, igual otro tipo de productos en aras de siempre buscar cómo promover ese proteccionismo dañino para la sociedad. Pero ¿cuál sería, digamos, el factor importante en este caso? ¿Es dejar que sea la competencia una base de regulación? O sea, en términos generales, digamos, la recomendación para avanzar en términos de libertad económica es eliminar barreras de entrada y permitir la libre competencia. Digamos, si existe un sector altamente regulado, no necesariamente la solución es regular a los no regulados, sino más bien equiparar, pero hacia abajo, digamos, la regulación, para permitir en beneficio del consumidor una mayor competencia y una mejora en la calidad de los servicios. Porque aquí hay ejemplos en El Salvador también. El caso de Uber. Uber, cuando entró, obviamente tomó por sorpresa al taxista tradicional de los taxis amarillos que funciona aquí desde siempre, y hubo protestas, hubo manifestaciones de todo tipo en las calles, hubo paro de los vehículos amarillos, y al final ellos se quejan, que dicen que tienen más regulaciones y que Uber no tiene tantas regulaciones y que por eso es una competencia desleal. Así lo consideraban. A pesar de todo, Uber está funcionando e incluso ampliando sus servicios aquí en El Salvador. Ahora ya también están en el negocio de la comida rápida, del traslado, digamos, de los domicilios de comida. En el caso de la telefonía, quizás es otro ejemplo. Cuando comenzó la telefonía celular, el precio era carísimo porque no había competencia de parte de otros actores. Solo había una empresa que estaba sirviendo estos servicios, que estaba prestando estos servicios. Y ahora el mercado se abre y vemos una competencia exagerada y también un abaratamiento de los costos en cuanto a la telefonía celular. Sí, un reto, digamos, muy importante que cada vez estamos viendo en industrias dinámicas es que la regulación no avanza al ritmo que avanza la tecnología para solucionar los problemas de los consumidores. Entonces ahí es, por ejemplo, podemos recordar casos históricos como que los fabricantes de velas pedían regulación en contra de la electricidad o las lámparas de gas, ¿verdad? O sea, sí, o qué sé yo, carros tirados por caballos no querían la entrada de vehículos automotores. Entonces, para mí es claro, ¿verdad? La historia nos dice que el progreso tecnológico, la innovación no se pueden detener, y el desafío para los países, si quieren beneficiar a los consumidores, es adaptar esas regulaciones y no ser un obstáculo. Si vamos, digamos, al ámbito de la regulación laboral, ahí también, o sea, todos estos nuevos retos que demandan de la regulación una mayor flexibilidad en términos de salarios mínimos, en términos de jornadas laborales, distintos esquemas de trabajo por horas, por pagar por el tiempo específico que se trabaja, distintos esquemas de cotización a la seguridad social, esquemas para facilitar la entrada de jóvenes o de mujeres al mercado laboral. Todos esos son retos regulatorios que tienen que ser atendidos porque las innovaciones lo demandan. Muy bien, otro reto que se plantea en el horizonte es el tema de Airbnb, que en Estados Unidos ya se generó el debate. En Nueva York, por ejemplo, los hoteleros estaban quejando de que la gente de Airbnb les estaba haciendo una competencia desleal, decían, porque ellos tienen una cantidad de regulaciones que cumplir, una cantidad de compromisos que pagar, y de pronto les aparece la competencia de gente que renta habitaciones, que renta casas, que renta apartamentos, y lo hace con un costo mucho más barato, y obviamente para el consumidor este es un beneficio. Aquí en Centroamérica también ya está funcionando Airbnb. Hasta ahora los hoteleros aquí, por lo menos en El Salvador, no se han pronunciado, pero si usted busca ya encuentra en
encuentra los servicios que se prestan y que obviamente son mucho más baratos que un hotel de cualquier, digamos, denominación. Los costos para hospedarse son mucho más baratos y vaya que El Salvador es caro en cuanto a hospedaje. ¿Cómo podemos ver esto? Definitivamente que vemos que las innovaciones están surgiendo, pero ¿qué tanto tienen que estar preparados los países para enfrentar estas situaciones de parte de los actores que tienen que regular todo este tipo de cosas? Porque de pronto se decía, nos está dejando, la tecnología está avanzando y nosotros nos estamos quedando rezagados al punto de que aquí a veces no hay espacios ni para hablar de qué hacer cuando ocurre algo a nivel de Internet. Sí. Bueno, en definitiva, la competencia genera mayor calidad y mejores servicios para la ciudadanía. Es decir, un reto y un desafío que para ofertar bienes y servicios tienen que estar cada día actualizándose. Eso es algo, porque no se puede permitir. Por ejemplo, en Nicaragua tenemos Procompetencia. Se creó Procompetencia justamente para promover la competencia. Claro. Pero lo que ha hecho Procompetencia es solapar en mi país a cárteles financieros, por ejemplo, que fijan montos anuales de intereses, o por ejemplo a algunas empresas que tienen privilegio de parte de los gobiernos de turnos. Entonces esto lo que hace es, por ejemplo, te comento un caso muy emblemático en mi país. En Nicaragua está lo que se llama el bus público. Sí. Uno pagaba su dinero, de pronto un día, de la noche a la mañana, aparece una empresa que se llama TUC, que era a través de tarjeta electrónica. Está bien desde el punto de vista de que se está modernizando desde el proceso a la hora de intercambiar, no andas moneda, pero nadie sabe de dónde apareció, cómo se licitó ese proceso, por qué esa tarjeta TUC, y en el camino demostró ser ineficiente, es decir, que no tenía las tarjetas, el sistema no estaba adaptado. Entonces, toda forma de impedir que ya no haya libre empresa viene a afectar a los consumidores. Por ende, creo que todos los actores dentro del mercado deben de tener, además de estar preparados, hay mayor exigencia de parte ahora de las nuevas tendencias pues globales. Muy bien, hablábamos que para medir la libertad económica se analizan cinco pilares, nos decían nuestros invitados: el tamaño del gobierno, el sistema legal, la moneda sana, la libertad de comercio y la regulación crediticia. Nos falta analizar este factor que nos decía el señor Loría, nos decía de que Costa Rica, ahí donde está patojeando el banco. Pero ¿cómo analizamos a nivel centroamericano? Porque el informe dice que El Salvador, Guatemala y Costa Rica son los países más afectados. Sí, habría que entrar a ver país por país, claro. Digamos, a qué obedecen estos cambios. Digamos, el tema, digamos, de un año a otro, digamos, las variaciones normalmente son pequeñas, ¿verdad? Además de que haya en cada una de estas mediciones, porque son indicadores que no varían ampliamente. Claro. Lo que sí es cierto, digamos, así como en el área de buen dinero, todos los países de Centroamérica aparecen del lado bueno de la libertad económica, en lo que tiene que ver con regulación, en sus tres componentes, ya sea el área financiera, el mercado laboral y la parte de regulaciones para los negocios, todos aparecen del lado malo, ¿verdad? Entonces, en cada uno hay tareas importantes que acometer para facilitar el desarrollo de negocios, el surgimiento de empresas y bueno, eso se podría decir también para el caso de la regulación financiera. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les pedimos a ustedes que continúen con nosotros. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana conversamos sobre libertad económica en Centroamérica y en el mundo. Vamos a continuar luego de la pausa.
Continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos hablando sobre libertad económica en Centroamérica y a nivel mundial. Tenemos invitados que nos acompañan aquí en el espacio de la entrevista y estamos hablando de todo esto que tiene que ver con cómo funciona el Estado, cómo funciona la forma de hacer negocios. Está con nosotros Irving Cordero de la Fundación para la Libertad de Nicaragua y también Luis Loría, así es. Él es del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social de Costa Rica. Hablando de todos estos factores, ya los analizábamos algunos de forma un tanto quizás superficial de cómo afecta a cada país los factores a través de los cuales se mide la libertad económica. Pero en Centroamérica hay factores importantes también que tienen que ver con la forma en que se hace política y cómo la política muchas veces mete las manos en las actividades netamente económicas. Si hablamos de Centroamérica, ¿qué podríamos decir sobre esta situación? Sobre los vaivenes políticos que en determinado momento se llevan todos los avances que se puedan tener en materia económica. Sí, bueno, en Costa Rica un político amigo, un político liberal, me decía que varios partidos políticos, en lugar de tener un plan de gobierno, lo que tienen es un plan de negocio. Bueno, entonces, eso ya te dice mucho, ¿verdad? Reciben financiamiento de grupos interesados para después beneficiarse de los contratos que salen del gobierno, ¿verdad? Es un espacio para ganar dinero de una forma que no necesariamente beneficia a los ciudadanos. Existen, digamos, también la realidad de que distintos grupos de interés quieren obtener privilegios y les interesa obtener, y para obtenerlos ubican en puestos políticos a sus agentes para que se creen regulaciones o que los favorezcan, ¿verdad? En detrimento de los ciudadanos. Entonces ahí es donde se vuelve, digamos, muy relevante la información, digamos, o espacios como este para poder informar a los ciudadanos de dónde es que están los problemas y que sean ellos los que exijan a los políticos que se corrijan los problemas que les dificultan la vida o que los impiden mejorar sus condiciones, que les impiden emprender, que les impiden hacer negocios, que encarecen, si son consumidores, y todos somos consumidores, el acceso a productos o servicios de la calidad que ellos prefieren y de la manera en que ellos los prefieren. Entonces, yo creo que existe un rol de los ciudadanos para definir esa agenda a los actores políticos, porque si no, alguien más lo va a hacer, y son los grupos que secuestran a los tomadores de decisión. Yo quiero retomar, porque me parece interesante lo que acabas de plantear, cómo la libertad económica termina distorsionada o en retroceso cuando los políticos comienzan a manipular cada uno de los y a inmiscuirse en cada uno de los 5 pilares que estábamos planteando. Sí. Fíjate, y aquí lo que se promueve es la institucionalidad económica, es decir, las instituciones como tal. Por ejemplo, y yo pongo como valga la redundancia, como ejemplo mi país, porque yo sé que entre los países centroamericanos hay bases comunicantes. Nicaragua, hasta antes del año 2018, nosotros teníamos un crecimiento, íbamos creciendo más que la mayoría de los países centroamericanos. Y las empresas estaban llegando. Inclusive en el índice de libertad económica no estábamos en el promedio, pero no estábamos tan mal. Pero hubo un momento ¿qué fue lo que pasó? Y algo que creo que puede servir de ejemplo para los países centroamericanos, que los políticos comenzaron a coludirse con grupos empresariales, los mayores grupos empresariales, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, que en mi país son las que generan mayores empleos, mayores fuentes de empleo. Se les dio tantos privilegios con el objetivo de ir no involucrándose en una agenda de nación enfocada en los 5 pilares que estamos planteando, es decir, cómo desarrollarla, sino buscando cómo hacer dinero a través del tráfico de influencia, que se traduce en corrupción, y que al fin y al cabo, mientras se permitía que se hicieran todos estos negocios entre estos grupos corporativistas, esta élite extractiva, se comenzó a afectar toda la institucionalidad.
Entonces hay que tener mucho cuidado y ahí un elemento importante, sobre todo cuando nos referimos a uno de los pilares que son el respeto de la propiedad privada y las cortes imparciales, porque en mi país, mientras las instituciones fueron hubo una partidización de todas las instituciones, hubo un canje entre un crecimiento económico pero no viable, es decir, no sostenible, versus el detrimento y la destrucción de todas las instituciones por parte de un partido, que al fin y al cabo terminó con la erosión completa de la institucionalidad de mi país y de una crisis económica que hoy por hoy pues Nicaragua está económicamente rezagado con respecto a los otros países centroamericanos. Por eso me pareció muy importante destacar y como un ejemplo a no seguir, porque al fin y al cabo, ¿verdad? Como somos países que estamos en la misma región, terminamos también de alguna manera como país, como Nicaragua, desestabilizando a los otros países centroamericanos. Pero si tuviéramos un político justo aquí con nosotros, quizás diría, no se puede dejar que sea el mercado el que rija todo, porque al final esto puede ir en detrimento del mismo consumidor. Y quizás dirían, nosotros los políticos protegemos al ciudadano, aunque a veces también es claro que se protegen muchos intereses que están ahí en juego a la hora de que se habla de libertades, ¿no? Bueno, justamente dentro de los 5 pilares que se plantean, se ha demostrado pues que más bien a mayor libertad económica, es decir, entre menos incidencia y menos influencia tiene el Estado, los países son más ricos. Nosotros podemos ver el caso, por ejemplo, de Hong Kong, un país que prácticamente tiene enormes libertades económicas, el mercado mismo se autorregula y vemos que es un país sumamente rico. Y podemos ver la otra cara de la moneda, un país centralizado, planificado, como el caso de Venezuela, que es un Estado fallido. Entonces yo creo que dentro de las proyecciones nos indica que a mayor libertad económica, que a mayor mercado, obviamente hay mayor prosperidad, mayor riqueza y menor corrupción. Al haber mayor Estado, se crea mayor privilegio y se forman estos sistemas que más de libre mercado son sistemas corporativistas o mercantilistas que se coluden con élite extractiva. Ahora bien, en El Salvador en los últimos años se ha venido hablando mucho de austeridad. Reducir el gasto lo más posible del gobierno, es decir, reducir todo ese gasto que en determinado momento infla los presupuestos, que genera una gran fuga de fondos, que es necesario controlarlo. Durante muchos, en los últimos debates que ha habido a nivel político se dice tenemos que ser un gobiernos austeros, pero estaba leyendo yo que parte del informe dice que de nada sirve controlar el gasto del gobierno, si por otro lado las regulaciones no permiten que los mercados respondan a las necesidades de los consumidores. Me gustaría que nos hicieran también un análisis de esto. Sí, muy importante no malinterpretar ese punto. O sea, por supuesto que controlar el gasto del gobierno es un punto importantísimo. Más bien lo que se quiere subrayar en el informe es no nos fijemos solo en eso, sino veamos también las otras áreas. El gasto público es principalmente problemático porque si el gobierno gasta mucho y gasta mal, que es lo normal, tiene que cubrir esos gastos. ¿Cómo los cubre? Los cubre extrayendo el dinero de los ciudadanos, sí, o con deuda, que al final la van a terminar pagando los ciudadanos, o con inflación, que afortunadamente, digamos, en el caso de El Salvador, le quitaron la maquinita de imprimir billetes al Banco Central. Y entonces, al fin de cuentas, es dinero que sacan del bolsillo de los ciudadanos para gastarlo en cosas que no necesariamente están demandando los ciudadanos y lo gastan mal, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, aparece que gasta el 8% del Producto Interno Bruto en educación. Y uno dice, mira qué cosa tan buena. De hecho, aquí se ha tomado como un ejemplo Costa Rica por el gasto que hace o la inversión que hace en educación. Se dice que es un ejemplo que se debería seguir, pero ya que lo tenemos a usted, que es de Costa Rica, qué bueno que nos analice ese punto. Claro, pero entonces ahí es donde hay que entrar a ver lo que es la calidad del gasto público. O sea, incluso, digamos, para estándares de países desarrollados que pertenecen a la OCDE, que es como el club de países que supuestamente hacen bien las cosas, el gasto en educación con respecto al PIB de Costa Rica es de los más altos del mundo. Sin embargo, ¿a dónde se va ese gasto? Se va a pagar salarios de profesores que no se les mide la calidad, que no se mide si tienen las capacidades para enseñar matemáticas o inglés. En las pruebas internacionales Costa Rica sale en lo más bajo
cuando se le compara con otros países que hacen bien las cosas. Entonces, un mayor gasto, esa cifra, digamos, con respecto al PIB o el gasto total, no necesariamente se traduce en el logro de objetivos que la sociedad tiene. Entonces, en los últimos años, el gasto en educación casi que se ha duplicado, pero se lo han llevado todos maestros que pertenecen a sindicatos en forma de beneficios y que no se tradujeron en mejoras para los estudiantes en términos de calidad de la educación que reciben. Y más bien lo que estamos observando es digamos, retrocesos importantes con respecto a la calidad que teníamos años atrás. ¿Por qué se dice que las regulaciones, vamos al otro punto que estábamos hablando, las regulaciones laborales de Centroamérica son un 2.1% más rígidas, o un 2.1 más rígidas que los países más libres del mundo? Y hablábamos de que en el ejemplo de libertades estaba Hong Kong, que es esta región de Asia, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos. Sí, eso tiene que ver con el índice. Define puntuaciones para cada país, por ejemplo, de 0 a 10, por ejemplo, en cada uno de los componentes, y cada uno de ellos tiene también subcomponentes. Entonces, si esto se refiere a hacer un promedio de cómo están los países de Centroamérica comparados con otros. Y lo que dices, en ese espectro de países más libres a países menos libres, pues nos comparamos bastante desfavorablemente con los países que están mejor en esa área. Entonces, nuevamente, señalar que es el área donde más atención hay que poner, o que si se pone atención a esa área, probablemente obtendríamos los mayores beneficios, porque los otros están relativamente mejor. Claro, porque he hecho el análisis, por ejemplo, las regulaciones laborales, a mayor regulaciones laborales, se demuestra que hay más subempleo, que hay más trabajo informal. Es decir, por ejemplo, en el caso de mi país, estamos mejor, aparecemos mejor en puntuación con respecto a las regulaciones laborales. Y eso de alguna manera promovió por cierto tiempo, antes de que se diera pues la crisis económica, permitió cierta estabilidad laboral y le permitió cierta predictibilidad a los empresarios. Allá nosotros, por ejemplo, dentro de la contratación o rescisión del contrato, no requeríamos mayor regulación. Nosotros aplicamos, por ejemplo, en nuestro Código Laboral, el artículo 45, se aplicaba a una persona, se le decía, te despedimos porque no sos productivo, y ya, obviamente se le pagaban las prestaciones. Pero no teníamos que pasar a otro artículo del Código, que es el artículo 48, donde se tenía que demostrar, ¿verdad? Entonces, eso de la contratación y descontratación, rescisión de contrato, ¿qué tanto facilita, verdad? Decir, ¿qué tanta traba hay? ¿Qué tanta movilidad permite eso? Y como te comento, en mi país demostró ser una medida eficiente. Por ejemplo, en el caso del salario mínimo, que es otro elemento que se analizan acá. Exacto, por ejemplo, en Nicaragua se llegaba a un acuerdo, se formó una comisión nacional tripartita del salario mínimo, donde tanto empresarios, sindicatos y gobierno fijaban salarios mínimos. Y estamos hablando de salarios mínimos hasta de 3 años, 4 años, que les permitía a las empresas una proyección para una predictividad para hacer proyecciones futuras. De hecho, cuando habla de salarios, dice que los salarios reales son mayores donde la productividad es mayor, con independencia de salarios políticos como el salario mínimo. Esta es una situación de mucha actualidad en El Salvador, porque aquí siempre que se habla de incrementar el salario mínimo por ley, empieza un debate que las empresas dicen, mire, esto nos puede llevar a la quiebra, esto va a obligar al cierre de algunos puestos de trabajo. El gobierno dice, es necesario que se le pague más. Por lo menos el último debate que hubo fue intenso, donde el gobierno a punta de acuerdos logró subir el salario mínimo, pero el sector empresarial nunca estuvo a favor, porque decían ellos que no era la forma en que se tendría que hacer. Ellos decían, sí se puede incrementar, pero se tienen que hacer estudios técnicos que determinen dónde se puede y cómo se puede subir, y que no definitivamente se puede hacer de la forma en que se está haciendo. Eso es importante, porque definitivamente esto es punto de interés para todos los ciudadanos que nos están sintonizando, ¿no? Sí, es un tema importantísimo que mucha gente no comprende, digamos, lo que implica, ¿verdad? El elevar un salario mínimo. O sea,
El salario mínimo se vuelve un problema si es muy elevado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si mañana en El Salvador dicen, bueno, vamos a hacer un salario mínimo de $1.000 para todos los salvadoreños. Eso me suena muy bien. Sí. Yo quisiera ganar $1.000, que posiblemente en promedio gano muchísimo menos que eso. El problema es que la cantidad de dinero disponible para contratar personas es limitada. Entonces, si puedo contratar solo los que a mí, como empresario, me generan una productividad de $1.000 o para arriba, se van a quedar sin trabajo todos los que generan una productividad de $1.000 para abajo. Entonces, ¿quiénes van a quedar ahí? Van a quedar los grupos con menor preparación académica, con menores habilidades, grupos vulnerables, jóvenes, personas de tercera edad. Normalmente se discrimina a las mujeres, y entonces se tiene la consecuencia no deseada, ¿verdad?, de por hacer la gracia de que voy a subir el salario mínimo. Eso es lo que resulta es en desempleo por un lado, y al que contrato lo termino contratando por abajo, pagándole menos del salario mínimo, y entonces es con informalidad, y castigando nuevamente a quienes más bien necesitan salarios menores o por abajo del salario mínimo para empezar a dar sus primeros pasos en el espacio laboral. Jóvenes que necesitan ganar experiencia, por ejemplo, son un grupo que normalmente se perjudica por este tipo de medidas. En conclusión, los salarios mínimos que se definen por encima del mercado, de lo que el empresario estaría dispuesto a pagar por una persona que me produce esto, van en contra de los trabajadores o de las personas que aspiran a trabajar, porque se convierte en un subsidio para la persona que trabaja, que lo termina pagando el desempleado. Sí. Yo creo que también me gustaría, ¿verdad?, agregar que en nuestros países centroamericanos, dentro de los hallazgos, se ha visto que el asunto de la fijación del salario mínimo obedece muchas veces a razones políticas o demagogia. Y eso, ¿verdad?, obviamente a largo plazo, como lo plantea muy bien Luis, no es sostenible, no es viable. Entonces deberíamos, si se fija el salario mínimo, debería obedecer a un aspecto estrictamente técnico y no, ¿verdad?, a posiciones estrictamente políticas, pues, que es lo que regularmente pasa en la región centroamericana. Bueno, bien, hay otro punto que se analiza en el informe, y es la migración, que dice que muestra un comportamiento mixto en Centroamérica. Migración es un tema de mucha actualidad, sobre todo en el Triángulo Norte, hoy que Estados Unidos ha estado firmando acuerdos con esta parte de la región para evitar la migración indocumentada hacia los Estados Unidos. En el caso, decían ellos, del informe decía que Costa Rica y Panamá reciben migrantes. Bueno, Costa Rica ha tenido un problema serio con el tema de los nicaragüenses que han migrado durante mucho tiempo a territorio de Costa Rica buscando mejores condiciones de vida. Panamá, pues ya sabemos que goza de buenas condiciones económicas y por ende se convierte en un destino para mucha gente que busca oportunidades de trabajo. En el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador, el Triángulo Norte, aquí somos generadores de migrantes y vemos como mucha gente incluso quiere llegar a Estados Unidos caminando, el tema de las caravanas. En este momento en la frontera sur hay miles de centroamericanos y gente de otros países esperando que Estados Unidos analice sus casos de asilo. ¿Cómo ven ustedes, a la luz, digamos, de este informe, el hecho de este punto, el de la migración? Sí. Bueno, para mí, como costarricense, el tema de la migración lo he visto como algo normal, ¿verdad? Durante muchísimos años el país ha tenido una política muy abierta para recibir por mucho tiempo a nuestros hermanos de Nicaragua y más recientemente a otros ciudadanos de Sudamérica, ¿verdad? Que sus países se han visto en problemas, ¿sí? En Venezuela, de Colombia y bueno, otros países que enfrentan dificultades. Nosotros, digamos, en ningún momento lo hemos visto digamos, como un problema país, sino más bien, digamos, una oportunidad de enriquecerse del que llega a trabajar, ¿verdad? Porque la mayor persona llega a buscar oportunidades. ¿Qué nos dice esto en términos de libertad y de libertad económica? Y lo vemos tal vez en un escenario más extremo de los que salían de Cuba en balsas para llegar a Estados Unidos. Sí. O sea, la migración se va
de los países donde hay menos libertad económica hacia los países donde hay más libertad económica y más oportunidades. Entonces, esto es un reflejo de que, de la importancia de generar esas oportunidades en cada uno de los países, porque yo creo que puedo asegurar que si alguien encuentra oportunidades y se eliminan todas esas barreras que le impiden trabajar en su país, pues prefiere quedarse en su país, cerca de su familia, y no andar migrando a otros destinos. Sí, de hecho, en el hallazgo, por ejemplo, nosotros como nicaragüenses, si bien es cierto, tenemos como país de destino, generalmente el nicaragüense agrícola, que está en el sector agrícola, tiene como destino Costa Rica. Con respecto a los otros países centroamericanos, no tenemos tantos migrantes. Pero pasa un caso curioso, ¿verdad?, dentro de esta investigación, que justamente cuando hay inestabilidad política es cuando los nicaragüenses hacen oleadas migratorias. Y nos hemos fijado que las mayores oleadas migratorias se dieron tanto en los 80, que vivimos justamente bajo una dictadura sin libertad económica, que muchos de nuestros conciudadanos fueron a Costa Rica o emigraron a Estados Unidos, y a partir de la crisis del año 2018 que ha habido una oleada hacia Costa Rica. Pero en este caso, insisto, pues en el caso de Nicaragua ha obedecido más a las inestabilidades políticas o conflictos. Muy bien, les queremos agradecer que nos hayan visitado esta mañana. Gracias, Irving Cordero, por visitarnos y por darnos algunas explicaciones sobre la libertad económica. Definitivamente ese es un punto que hay que analizar y hay que debatir. La realidad, decíamos, de cada país centroamericano es diferente. Partiendo de sus situaciones internas, podemos hablar de libertades económicas. Gracias, Irving, por estar acá. Bueno, un gusto, me lo he pasado muy bien acá compartiendo con ustedes y bueno, aquí en tu país. Yo también te agradezco por el espacio, que es importante, ¿no?, traer este tipo de temas, porque además de generación de opiniones, nos permite hacernos un autoexamen, autoexaminarnos cómo estamos con región centroamericana a propósito de los grandes desafíos que tenemos de la globalización. Agradecemos también al señor Luis Luría, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por abrir este espacio, que yo creo que es muy necesario, ¿verdad?, para que la gente entienda cómo le afecta la libertad económica y por qué debería demandarla. Muy bien. Agradecemos a nuestros invitados de esta mañana, las explicaciones y todo lo que nos han dicho sobre la libertad económica. Definitivamente dejamos abierto el debate para que usted también saque su propia conclusión sobre este tema. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos le vamos a tener información sobre el tráfico. Vamos a hablar también sobre las condiciones climáticas. El país sigue en estado de alerta debido a las lluvias que hemos tenido desde el fin de semana. Lluvias que dejaron 6 personas fallecidas en estos días de temporal, como decían los expertos en meteorología. ¿Qué podemos esperar para las próximas horas? Se hablaba de que un nuevo sistema podría afectar a la región centroamericana y El Salvador podría tener más tormentas en el transcurso del fin de semana. Toda esta información se la vamos a brindar cuando regresemos y vamos a continuar pues con Noticiero Hechos AM. Vamos a comerciales.